El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3227, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por María del Pilar Juárez Gibner respecto de las letras M y N del artículo 170 y del artículo 199, ambos del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud del año 2006. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. La requirente ha interpuesto recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de ISAPRE Colmena Golden Cross, Sociedad Anónima, lo que constituye la gestión pendiente de la acción constitucional que actualmente es conocida por esta magistratura. Señala en su presentación que esta institución habría aplicado un precio improcedente dada la inclusión de un recién nacido como carga en su contrato de salud, cuestión que sería contraria a la Carta Fundamental en razón de la sentencia dictada precisamente por este Tribunal Constitucional recaída en causa rol 1710 de agosto del año 2010, en que habría derogado los numerales 1 a 4 del inciso tercero del antiguo artículo 38 de la ley número 18.933. Las normas derogadas estaban referidas a las reglas conforme a las cuales las ISAPRES debían elaborar las tablas de factores que utilizan para establecer los precios de los contratos de salud, cuestión estimada por esta magistratura como discriminatoria, especialmente contra las mujeres, adultos mayores y niños menores de 2 años de edad. Pero en junio del año 2016, la requirente señala que ISAPRE Colmena Golden Cross aplicó a su respecto un factor de riesgo, obteniéndose una tabla de factores elaborada conforme al procedimiento ya declarado contrario a la Constitución política. No obstante ello, la Corte de Apelaciones de Santiago, ya fallando el recurso de protección interpuesto por el que estima como un acto ilegal y arbitrario acto, estimó que ello sí se avenía con la Carta Fundamental, dada la existencia de otros preceptos vigentes que se refieren precisamente a la tabla de factores, lo que habría motivado ahora la interposición del respectivo recurso de apelación por la requirente, en esta oportunidad ya para ante la Corte Suprema. Por ello, vienen a solicitar la declaración de inaplicabilidad de los preceptos contenidos en las letras M y N del artículo 170, que definen las expresiones precio base y tabla de factores, así como del artículo 199, que establece el mecanismo para determinar la tabla de factores. Expone que estas normas hoy han quedado sin aplicación desde la ya enunciada derogación dictada por esta magistratura, ya que se están refiriendo al mecanismo para elaborar las tantas veces ya mencionadas tablas de factores. Por ello, la facultad de fijar los precios de los planes de salud, entre otros, en virtud de la edad del cotizante, ha quedado hoy sin sustento legal. No obstante, al subsistir la normativa en materia de la inaplicabilidad de estos autos, ella puede fundamentar el fallo que deberá dictar en estos autos y que constituye la gestión pendiente por parte de la Corte Suprema. De esta forma, la aplicación de la normativa que viene a solicitar su declaración de inaplicabilidad podría generar los atentados a la Carta Fundamental que a continuación se reseñan. En primer término, se vulneraría la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, numeral segundo, toda vez que se establecería un mecanismo discriminatorio en contra del recién nacido, favoreciéndose así una diferencia arbitraria. En segundo lugar, una contravención al derecho de propiedad que se garantiza en el artículo 19, numeral 24, dado que se cobrará por una nueva carga y se afectará con ello el patrimonio de la parte requirente. Unido a lo expresado, esta mantiene un derecho de propiedad sobre el contrato de salud celebrado y que se regula por normativa de orden público. Y finalmente, y en tercer término, se vulneraría el derecho a elegir el sistema de salud de que trata el artículo 19, numeral 19 de la Carta Fundamental. Este fue ejercido, señala la parte requirente, plenamente al suscribir el contrato de salud. Por lo tanto, aplicar una tabla de factores por la inclusión del hijo de la requirente al contrato violaría este derecho, dada la imposibilidad de mantener el plan contratado, dado el excesivo costo del mismo. Por estas consideraciones, solicita que la acción deducida sea acogida en todos sus términos. Haciéndose cargo de estas argumentaciones, a fojas 89, con fecha 14 de noviembre de 2016, ISAPRE Colmena Golden Cross señala las siguientes consideraciones solicitando el rechazo de la acción deducida. Señala que la actora ha errado al estimar que la tabla de factores habría sido determinada en base a normas derogadas. De los preceptos, materia de esta inaplicabilidad, estima que solo uno tendrá aplicación en la gestión pendiente, ahora ante la Corte Suprema. Esto es el artículo 170, letra M, que define lo que debe entenderse por precio base, el que no tiene reproche constitucional alguno. Las dos restantes normas no tendrán aplicación, dado que carecen de vinculación en el recurso de protección. La Superintendencia habría desarrollado las tablas de factores, en caso alguno, en base a normativa derogada.
Lo anterior, dado que la tabla de factores contenida en el contrato de salud de la requirente de 2008 no fue normada en base a los criterios que la superintendencia habría tenido para entregar las normas calificadas como contrarias a la Carta Fundamental, sino más bien en base a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley número 20.015, que no ha sido objetado en esta presentación. La sentencia de esta magistratura, recaída en causa rol 1710, determinó que la entrega a la superintendencia de la competencia para establecer la tabla de factores, siguiendo los criterios de los números 1 a 4 del artículo 199 del decreto con fuerza de ley número 1, sobrepasaba las facultades de esa autoridad administrativa, dado que ello es materia de reserva legal. Así, la tabla incorporada al contrato de la requirente carece de toda vinculación a lo que habría sido resuelto por esta magistratura y sería plenamente acorde a la Carta Fundamental en lo concerniente a los reclamos que formula hoy ante este Tribunal Constitucional. Por estas consideraciones, solicita que la acción sea rechazada en todos sus términos. Concluyo señalando, señor presidente, que se ha anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy el abogado por parte de la parte requerida, Isapre Colmena Golden Cross. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por Isapre Colmena Golden Cross, alega el abogado Claudio Arellano Parker hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, se nos ha solicitado a los abogados que intervenimos en esta audiencia reducir nuestras intervenciones en razón de la alta carga de trabajo que tiene el tribunal el día de hoy, de modo tal que con la colaboración del señor relator, que ha expuesto muy bien los fundamentos de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada al contrario, creo que podemos limitar nuestra defensa de la ISAPRE que represento solo a algunos hechos que son bastante básicos. En primer lugar, debemos decir que doña María del Pilar Juárez, que no intervino representada en esta audiencia, celebró su contrato de salud que la une con ISAPRE Colmena Golden Cross el día 8 de febrero del año 2008, según consta en este expediente constitucional. El plan de salud de aquella época, que se mantuvo invariable, contiene una misma y única tabla de factores relativos que se mantiene hasta hoy, al final de la cual se expresa textualmente, excelentísimo tribunal, que para determinar el precio total del plan de salud complementario se debe multiplicar el precio base por los factores que correspondan al afiliado y a los beneficiarios de conformidad a la tabla de factores relativos. Esta frase, que no es más que una reiteración del texto legal pertinente, está incorporada en la tabla de factores relativos, incorporado a su vez en el contrato de salud de la requirente. Es decir, excelentísimo tribunal, rige respecto a esta tabla, como todo el contrato, el artículo 1545 del Código Civil, que torna lo pactado en ese instrumento en ley para las partes, que no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Nada se ha dicho en este requerimiento de la eventual inconstitucionalidad de tal norma de derecho civil. Como sabemos, la causa se encuentra actualmente, una vez perdido el recurso de protección deducido por la contraria, en la sede de la Excelentísima Corte Suprema, en donde se apeló del referido fallo. Ahí es entonces, en razón de esa gestión pendiente, que se presenta esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, haciéndola o fundándola, como muy bien se dijo en la relación, en el artículo 70, letras M y N, y en el artículo 199 del DFL1 del 2005. Nada se expone en el requerimiento acerca de por qué serían inconstitucionales aquellas normas del artículo 170 que definen tabla de factores, que definen cómo se determina el precio de los contratos de salud, etcétera. No hay la menor mención a aquello en la acción de inaplicabilidad. Y respecto del artículo 199, no hay en verdad tampoco ninguna mención, excelentísimo tribunal, acerca de qué viso de inconstitucionalidad estima el requirente que lo transforma en nulo. Simplemente hay una mención gruesa del artículo 199, y tan gruesa, excelentísimo tribunal, que no solo se ataca aquella parte de la norma que fue derogada por la sentencia de este tribunal del año 2010, sino que se ataca toda la norma del artículo 199 en su absoluta integridad. Pero para no extendernos innecesariamente, debemos hacernos cargo, nos parece,
de aquellas normas que sí podrían teóricamente resultar tachadas por inconstitucional o por inaplicables por inconstitucionalidad. Y esa norma no es más, excelentísimo tribunal, que el artículo 199, inciso tercero del DFL1 número 2005, que entrega a la Superintendencia de Salud, este es un tema central, nosotros sabemos que hay interpretaciones muy diversas acerca del fallo del año 2010 que derogó estas normas, pero en nuestra opinión es absolutamente obvio que ese artículo 199 estaba dirigido al Superintendente de Salud para que dictara las normas que permitieran a las ISAPRES estructurar luego ellas estas tablas de factores en base a las normas que dictara el superintendente. Pero cuando se dice, como lo dice la requirente, excelentísimo tribunal, de que al haberse derogado ellos, se derogaron también los contratos de salud y aquellas normas en virtud de las cuales aquellos se celebraron, y las tablas de factores de épocas anteriores, se incurre, nos parece, en un grueso error. Y ello es, excelentísimo tribunal, porque el artículo 199 del DFL número 1 encuentra su antecedente en la ley número 20.015, en el artículo 38 ter, que la ley número 20.015 incorporó a la ley 18.933 el año 17 de mayo de 2005. Ese artículo 38 ter contiene el mismo texto de lo que luego fue, y es hasta ahora, el artículo 199. ¿Y qué dice el artículo segundo transitorio de esta ley 2015? Dice, permítame leer, señor presidente, que la relación máxima a que alude el numeral 4 del inciso tercero del artículo 38 ter, esto es, el actual 199, inciso tercero, número 4 del DF número 1, derogado por este excelentísimo tribunal, será para el primer decenio, contado desde la vigencia de la presente ley, de hasta 9 veces en el caso de las mujeres y de hasta 14 veces en el caso de los hombres. En consecuencia, excelentísimo tribunal, esa norma derogada no fue la que se aplicó para construir los planes de salud que rigieron hasta la derogación de esa disposición por la sentencia del Tribunal Constitucional. Esa norma que se derogó, o que se derogó en gran parte, solo regiría, según dice el artículo segundo transitorio de la ley 20.015, 10 años después de la dictación de esta norma. Es decir, solo a partir del año 2015, el señor Superintendente de Salud habría de estructurar los criterios en base a la normativa hoy derogada para que se pudieran construir las tablas de los factores relativos de los contratos que se celebraron en lo sucesivo, porque los anteriores contratos se estructuraron y se celebraron con unas tablas de factores relativos construidas al amparo de la ley número 20.015, como ya mismo he señalado. Quiero recordar, para ir terminando, a vuestra señoría excelentísima, que más o menos eso señaló también la sentencia derogatoria a la que me refiero, cuando dice en su considerando 60º, sin embargo, fue el propio legislador el que fijó dicha relación entre factores para el primer periodo de 10 años. O sea, no fue el superintendente, como es evidente, fue el legislador. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional derogó esos criterios del artículo 199? Porque estimó que ellos eran de reserva legal y que no podían ser establecidos con esa libertad que se le había delegado a un funcionario de la Administración. Y luego indica el fallo que entre la norma del artículo segundo transitorio de la Ley 20.015 y el número 4 del inciso tercero del artículo 38 ter, hoy ya hemos visto del artículo 199, existe un lazo jurídico indisoluble y que a consecuencia de lo anterior, la indisolubilidad señalada presenta a las dos normas involucradas como un todo para los efectos del examen de constitucionalidad de auto. En consecuencia, no habiendo sido cuestionada esta norma del artículo 20.015, no es efectivo que
la gestión pendiente se vaya a poder resolver solo teniendo presente el artículo 199 del DFL número 1, porque la tabla que rige ese contrato no fue solo construida en base a tal norma, sino a la que antes me he referido. Y en consecuencia, es en virtud de tales razones que pido, no obstante la admisibilidad resuelta provisoriamente en auto, declarar inadmisible el presente requerimiento, o bien en razón de las razones expuestas y de las que señalo con más latitud en la minuta que dejo a efecto un vivendi, rechazar íntegramente y con costa, excelentísimo tribunal, el requerimiento que se conoce en esta audiencia. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Ministro García. Señor abogado, más allá de la calificación o no sobre las reglas de admisibilidad y vigencia de esta norma que ahora acaba de alegar, cuénteme, ¿cuáles han sido las instrucciones que dictó la superintendencia en los casos específicos de la situación concreta que se ve en esta causa? ¿Cuáles son las instrucciones con posterioridad a la sentencia 17.010 del Tribunal Constitucional? Efectivamente, luego, con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional, con respecto a esto no conozco instrucción alguna, su señoría, más aún. Luego de dictado el decreto ley 20.015, la superintendencia, en base a dicha norma, dictó la circular número 6 del año 2005, que fijó la estructura que debían tener las tablas en razón de dicha norma. Con posterioridad a la sentencia de otra señoría electísima del año 2010, al intentar revisar esa circular en la página de internet de la superintendencia, aparece como derogada como efecto de dicha sentencia, lo cual mi parte evidentemente no comparte, porque nos parece que no hay una derogación de esa circular, digamos, circular que además produjo sus efectos al dictarse en base a ella las tablas de factores relativos, y es una situación agotada con respecto a todos esos contratos. No conozco disposiciones precisas respecto de esta materia, señor presidente, señor ministro. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, concluye entonces la vista de la causa.